¿Nos tomamos un minuto para pensar? Claro que sí. ¿Qué tal, amigos? Un gusto saludarlos. Bienvenidos a este nuevo tema que lo voy a explicar. Cuando sea grande quiero ser como mi papá. Anhelo natural de toda criatura cuando ve a sus papis. Yo quiero ser como mi papá. Estos últimos años el mundo ha perdido la capacidad de conciliar, de amarnos, de perdonarnos, de pasar por alto la ofensa. Los hogares se quebrantan, los matrimonios. ¿Por qué? Porque nos está faltando la capacidad de ver en los demás a hermanos, a amigos, a parientes, a seres queridos. Hoy, por ejemplo, cualquier padre, cualquier madre va y le pega a una maestra, o le insulta, o la agrede. ¿Qué le hizo usted a mi hijo? O se agarran entre padres. ¿Por qué esa rivalidad? Y pensando en esto es que nace lo de guerrillero, porque nos criamos con ejércitos, pero aparece la guerrilla, el terrorismo, que es una fuerza quizás más poderosa que los ejércitos, pero que está organizada para adentro en vez de para afuera. No se ven los tanques de guerra, no se ven los soldados desfilando en las fechas patrias, pero sin embargo son tremendamente destructivos y el terrorismo puede destruir por dentro a una nación enemiga en segundos. Lo hemos visto en distintos hechos de la historia. ¿Qué le pasa a Israel? Vamos a estudiar la figura de Israel. Nosotros tenemos la Biblia con todo el Antiguo Testamento, la Torá, más los profetas, los salmos, proverbios, como la gran base de la palabra de Dios. Pero luego viene Jesucristo, el mismísimo Hijo de Dios, y ahí cambia totalmente y ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Y no estoy hablando de guardar el sábado o el domingo, estoy hablando del amor, del cariño, de cómo practicar lo que Jesús nos dijo. El 5 de junio de 1967 estalló el conflicto armado más grande en décadas de enfrentamientos por la llamada Tierra Santa en Asia Occidental. Aunque paradójicamente, la Guerra de los 6 días duró poco menos de una semana, modificó la geografía de la región durante las décadas a venir. Basados en una promesa divina, muchos judíos israelíes creen que tenían derecho a reclamar Tierra Santa solo para ellos, mientras que la mayoría de los árabes palestinos, cuyos antepasados vivieron allí durante cientos de años, se consideran los habitantes legítimos. En mayo de 1948, Israel, con la autoridad de las Naciones Unidas, declaró formalmente su independencia. El gobierno israelí reclamó tierras que anteriormente habían sido clasificadas como territorio palestino, incluida parte de la ciudad santa de Jerusalén. Con una importante presencia judía en las altas esferas de las potencias mundiales de Occidente, el gobierno israelí, con el respaldo político, económico y militar de Estados Unidos, el Reino Unido y Francia, respondió mediante la expansión y el fortalecimiento de su ejército. El 5 de junio, de manera sorpresiva, las fuerzas de defensa israelíes lanzaron una serie de ataques simultáneos contra los aeropuertos y bases aéreas enemigas. Previo a la Guerra de los 6 días, Israel se extendía a lo largo de unos 18,000 kilómetros cuadrados y su población sumaba menos del 2% de todo el Medio Oriente. Como resultado de su portentosa victoria, Israel duplicó su territorio al reclamar la Franja de Gaza y la península del Sinaí de Egipto, los altos del Golán de Siria y la ribera occidental de Jordania, incluida Jerusalén Oriental. No podemos olvidar que nuestro Salvador Jesucristo es judío. Pero Jesús le dijo a los judíos: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, porque el pueblo de Israel busca la tierra prometida acá, en la tierra. No solamente niega que Jesucristo es el Salvador, el ungido, el Mesías, sino que por medio de la religión, de la sabiduría, en su propia opinión, el pueblo de Israel ayudó a la muerte de Jesucristo. Y el Evangelio no es una religión, el Evangelio es un mensaje de salvación que implica todas las enseñanzas de Jesús de los 4 evangelios, Hechos de los Apóstoles y las cartas del Nuevo Testamento. Y allí Jesús dice: oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo, amen a
sus enemigos. Amar al enemigo no se puede sin Jesús en el corazón. El amor pasa por alto la ofensa, dice Proverbios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Hay mucho más que esta vida actual. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y cuando Pablo le escribe a los romanos acerca del reino de los cielos, dice: la esperanza en ese reino de Dios, totalmente por la fe, no nos debe desanimar, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios en nuestros corazones nos capacita para perdonar, para pasar por alto la ofensa, para volver a ser amigos, para sanar quebrantos del corazón. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Hasta la próxima!